Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal? Esta es su materia Sanidad Forestal. Vamos a empezar con lo que vendría siendo la clase número 4. Yo soy su catedrático, el ingeniero Jesús Prados Coronado, y en la presente iremos desarrollando o ya pasamos directamente con lo que vendría siendo los insectos forestales. En esta clase vamos a analizar la importancia del estudio de los insectos, así como estos pueden impactar de manera positiva y negativa dentro de los ecosistemas, tomando en cuenta algo muy importante, y es que no todos los insectos cumplen una función negativa dentro de nuestra masa arbórea o dentro de nuestros ecosistemas. Tenemos que acordarnos un poco de las redes biológicas que existen, o de las interacciones biológicas que existen primeramente de las plantas hacia los animales, y recordando un poco, pues, todo comienza el sol irradiando energía, y ustedes ya conocen este proceso. Posteriormente la planta absorbe esa energía. Algunas plantas sirven para alimento para los insectos, otras plantas crecen y dan frutos. Estos frutos son aprovechables para animales de un mayor tamaño. Y bueno, eso es una leve introducción de cómo funcionan todas nuestras redes bióticas. Ahora, vamos a empezar a describir algo muy importante, y es el hecho de lo que vendría siendo la importancia de los insectos forestales en lo que vendría siendo todo nuestro entorno forestal. Y miren, eh, en la disminución de los bosques generalmente es ocasionada por diversos factores económicos, ecológicos y sociales. Entre las causas mayores figuran siempre, o han figurado, las plagas y las enfermedades, sobre todo en nuestra zona, ya que, como ustedes saben, nosotros contamos con un clima tropical, lo cual hace que los ciclos de los insectos tengan mayores ciclos a lo largo del año, ya que las condiciones agroecológicas son propicias para ellos. Pero bueno, eso lo iremos viendo a lo largo de nuestra clase. Miren, en México, durante la administración del 89-94, se logró reducir de manera sustancial la tasa anual de deforestación que se venía presentando de 370,000 hectáreas, que se calcula se perdían en la década de 1980 a 1990, a 242,000 en 1993. Ello unido a los trabajos de reforestación, que pasaron de 42,000 hectáreas en 1988 a 111,000 a partir de 1993. Lo anterior permitió transformar en 1994 el índice de reforestación esto es una proporción de hectáreas perdidas con hectáreas recuperadas. Estábamos en un saldo de 9-1. Miren, uno de los factores centrales que contribuyó a preservar nuestros bosques fue el Programa Nacional de Sanidad Forestal. Con este programa se incrementaron sensiblemente los trabajos de diagnóstico, lo cual a su vez permitió abatir el índice de plagas y enfermedades. Así, en 1989 a 1994 se diagnosticaron 34,4 millones de hectáreas forestales arboladas, más de 4 veces de lo realizado en esta materia entre 1983 y 1988. Con la acción preventiva oportuna, se redujo significativamente la superficie que requería saneamiento. Como parte de este programa integral, la sanidad de los recursos silvícolas del país, la Subsecretaría Forestal y de Fauna Silvestre han promovido la aplicación de nuevas técnicas, como lo que vendrían siendo el mapeo, lo cual estamos viendo en sistemas de información geográficas con las diferentes imágenes satelitales. Como tal, no hemos incurrido en el uso de los SIGs en lo que vendría siendo los monitoreos de plagas, pero ya poco a poco, según vayamos avanzando, lo iremos haciendo. También pudimos, bueno, en ese tiempo se pudo generar la aplicación
de nuevos métodos de control de plagas y enfermedades. Asimismo, se dio un fuerte impulso a la capacitación de desarrollo de guías y manuales técnicos en la materia. Eso fue para esos años. Actualmente nosotros podemos encontrar diversos libros, como lo son Enfermedades forestales de México, Insectos forestales de México, y también podemos encontrar por parte de autores mexicanos, por parte del autor David Cibrián, el famoso manual para la identificación de plagas y enfermedades en plantaciones forestales comerciales. Esto se los comento simplemente, o estos datos históricos, es tener un concepto de cómo todo esto ha ido evolucionando, y México cada vez acrecenta más su atención en lo que vendría siendo el sector forestal, recordando que no tenemos muchos años de haber comenzado. Por todo lo anterior, es importante dar por hecho que lo actual que tenemos de toda la información, de todos los libros que yo les comento, es una unión de esfuerzos entre organismos privados, organismos de gobierno, universidades, que a la par nos han ayudado a nosotros a que podamos detectar eh, los diferentes tipos de insectos. Y les digo, algunos insectos son perjudiciales y otros insectos son benéficos. Ahora, si bien es cierto que hay diferentes tipos de insectos, tenemos que tomar algo en cuenta, una premisa importante, así como hemos platicado en plantaciones forestales comerciales, que de acuerdo al tipo de clima es de acuerdo el tipo de especie introducida, o tal vez si se quisiera trabajar con una especie endémica del lugar, eh, la, es de acuerdo de estas características qué es lo que yo voy a poder introducir o qué es lo que yo voy a poder establecer como una plantación forestal. Debido a esto, también en México existen diferentes tipos de vegetación forestal, y también en el actual les presento su distribución. Mire, la ubicación geográfica del país se encuentra en la coinfluencia de dos grandes regiones biogeográficas del mundo, la región neártica y la región neotropical. Además, la orografía de la nación es diversa, con grandes sistemas montañosos que generan una amplia diversidad de condiciones fisiográficas, mismas que se encuentran bajo regímenes climáticos diversos, imponiendo presiones de selección de seres vivos y forzando procesos de coevolución. En consecuencia, se tienen formaciones vegetales extremadamente variadas. En México se reconocen 10 grandes tipos de vegetación, y a continuación les voy a presentar algunas de estas. Miren, podemos ver el bosque tropical perennifolio. Este bosque tropical perennifolio es el que tenemos nosotros en la zona de las Chuapas. Se presenta como es el bosque más exuberante de la Tierra, con mayor complejidad y riqueza de las comunidades vegetales. En México se encuentra en el límite el límite norte de su área en América. Se distribuye en el este y en el sureste de la República, ocupando el 11% de ella, aunque actualmente solo un décimo de esta superficie tiene vegetación característica. El rango altitudinal varía de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar. Los árboles son siempre verdes, con altura promedio superior a 25 metros. Puede haber varios pisos de vegetación en donde el superior rebasa los 30 metros de altura. Se desarrolla en donde las temperaturas medias oscilan entre 20 y 26 grados centígrados.
Sus áreas limítrofes coinciden con la isoterma de 0 grados centígrados. La precipitación oscila entre 1.500 a 3.000 metros cúbicos promedio por año, con sequías menores a 3 meses, aunque en sus límites resiste periodos secos de 5 meses. Este bosque prospera en terrenos planos, con suelos profundos, bien drenados, también en lomeríos y en menor grado en pendientes fuertes. Productor importante de maderas preciosas y con posibilidades de plantaciones con árboles de gran importancia económica. Ahora les puedo platicar un poco acerca de lo que vendría siendo el bosque tropical subcadicifolio. Miren, este ocupa el 4% de la superficie de México, principalmente en la vertiente del Pacífico, a manera de manchones discontinuos desde Sinaloa hasta Chiapas. Poco representado en las vertientes del Golfo y del Caribe. El rango altitudinal varía de 0 a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Es parecido al bosque perennifolio, solo que existen limitaciones en el agua, que hacen que la mitad de los árboles tienen sus hojas en el tiempo de las sequías. Sin embargo, siempre está verde. Las dimensiones de los árboles son medianas. Su altura oscila entre 20 y 30 metros. Existen especies de gran valor para muebles, artesanías. Requiere temperaturas menores. Requiere temperaturas cerca de los 20 grados centígrados o un poco más arriba. No resiste heladas y siendo esta sus limitante en distribución. Y ahí lo pueden apreciar. Ahora, otro muy importante y que en total son 10. Cuando tenemos aquí 1, 2, 3. Bueno, aquí nada más tengo 8, pero en total se manejan 10. Solamente voy a comentarles ese y un bosque tropical caducifolio. El anterior que les di fue el subcaducifolio. Y el bosque tropical caducifolio ocupa el 8% de la superficie de la República y es el conjunto de árboles que se encuentran en climas cálidos, formado por árboles que pierden sus hojas en la época seca del año. Esta época, durante aproximadamente 6 meses, se distribuye en la vertiente pacífica, desde el sur de Sonora y Chihuahua hasta Chiapas, con pocos manchones en la vertiente del Golfo. Se desarrolla en un rango de alturas que van de 0 a 1.900 metros sobre el nivel del mar. No resiste heladas. Las temperaturas medias anuales oscilan de 20 a 29 grados centígrados. Resiste periodos de secas que van de 5 a 8 meses. La precipitación media anual es del orden de 300 a 1.800 milímetros. La importancia económica de este tipo de vegetación es menor que las dos anteriores, aunque localmente es importante por producción de maderas para artesanías, muebles, postes y leñas. De ahí podemos sacar los bosques espinosos, los matorrales xerófilos, los bosques de encinos, los bosques de coníferas, el bosque mesófilo de montaña, pero para caso de nosotros, simplemente les voy a platicar, vamos a ver estos 3 porque son los que nos interesan, ya que generalmente, recordando un poco, aunado a otras materias, debemos de recordar que, que todo el aparato forestal que a lo largo de los años se ha desarrollado mediante empresas, se ha venido estableciendo en esta parte de nuestro país, que viene siendo la parte sureste. Ahora, siguiendo con toda esta sinergia,
Me gustaría relatar un poco acerca de lo que es la entomología, porque van a ser conceptos que vamos a estar viendo, vamos a estar analizando constantemente. Y miren, la entomología es la rama de la zoología que se encarga del estudio de los insectos. Estos son animales de cuerpo duro y patas articuladas. Sus principales características son que poseen 6 patas. Su cuerpo está segmentado en cabeza, tórax, abdomen. Cuentan con un esqueleto externo, por lo cual no tienen un esqueleto interno, como otros animales o como nosotros mismos, compuestos de quitina. Tienen 2 pares de alas, en algunos grupos están modificadas, un par de ojos compuestos y un par de antenas. De acuerdo con las características mencionadas, se puede decir que las arañas, ciempiés, cochinillas, garrapatas y otros no son insectos. Estos organismos, sin lugar a dudas, son los animales más diversos y abundantes de la Tierra. Hasta el momento hay aproximadamente 1 millón de especies descritas y aún quedan muchas más por descubrir. Algunas han evolucionado y han cambiado su hábitat y forma de vida. Los insectos poseen formas y colores vistosos. Estos pequeños organismos se encuentran en gran parte de nuestro planeta, gracias a su gran capacidad de adaptación a casi todos los hábitats, con excepción de los polos árticos y el mar. En algunos se considera de importancia forestal por ser exóticos, ya que son especies que han tratado de introducirse al país a través de intercambios comerciales de productos maderables importados con otros países, tales como las maderas, los polines o los muebles o las artesanías. Y es que generalmente cuando uno importa alguna, por ejemplo, algún mueble, dentro de la misma madera puede venir algún capullo o puede venir algún insecto en medio de los canales o en medio de los vasos de la misma madera. Y una vez cuando llega a un ambiente diferente al que está acostumbrado y al no tener depredador, esto hace que generalmente su población crezca exponencialmente. Ahora, no solamente pueden venir por muebles de madera, en polines, también pueden venir dentro de las mismas semillas, ya que para el caso de las especies introducidas o también puede ser para el caso del mejoramiento genético, es muy común que dentro de nuestro sector nosotros pidamos de repente semillas de árboles plus eh, a países como por ejemplo Chile, Brasil, Costa Rica, ya que estos llevan mucho más tiempo que nosotros haciendo el mejoramiento genético. Y dentro de esas mismas semillas puede venir algún insecto, el cual con el tiempo puede ser dañino para la masa actual de nuestro país. Bueno, siguiendo adelante con esto, vemos que dentro del estudio de lo que vendría siendo la entomología, existen diversos por qué o diferentes razones o diferentes funciones. Una de estas es muy importante en lo que vendría siendo la función económica. Miren, si nosotros tenemos un brote en una plaga de una plantación forestal, el cual esta suele ser dañina, eh, puede afectar de manera negativa, ya que vamos a tener árboles muy, muy estresados, debilitados, incluso esto puede conllevar con las intensas sequías o con la temporada de estiaje a lo que vendrían siendo una mortandad de árboles. Ahora, los efectos que tiene puede ser un efecto en el suministro del mercado, puede llevarnos a una menor producción y mayores costos de producción, ya que cuando una plantación está siendo atacada por una plaga, nosotros tenemos que invertir en un control, ya puede ser un control manual, ya puede ser un control químico como los que vimos en clases pasadas, o ya puede ser incluso un control biológico, pero desde ese momento ya nosotros estamos generándole costes a la empresa. Por eso es muy importante tener un registro y sobre todo tener
un visoreo constante de la salud de nuestra masa arbórea o de nuestro bosque. También como efecto directo es tendríamos un menor volumen de suministro nacional y como tal, recordando un poco de la ley de la oferta y la demanda, al bajar lo que vendría siendo nuestra materia prima y tener una demanda, pues lógicamente el coste de ese producto final, ya sea hecho por madera o que lleva su base en la madera, pues también aumentaría. Por eso se aumentan los precios. Eso está relacionado o está muy ligado a lo que vendría siendo pues la parte económica y efectos en la demanda del mercado. Por lógica también eso se vería traducido a una reducción de exportaciones y también en la caída de los precios nacionales, como ya lo habían mencionado. Ahora hay algo muy importante y es una cuestión ecológica, porque no solamente cumple con lo que vendría siendo lo económico, recordando o viendo por ende el triángulo que vimos la clase pasada, el triángulo de la sustentabilidad que está o lo ecológico o lo ambiental, tiene que ir de la mano eh, con lo social y tiene que ir de la mano con el componente pues, económico de la empresa. Miren, dentro de la entomología también existe un porqué o una función ecológica con la cual cumplen todos los insectos. En una primera parte podemos apreciar una oveja. Esta abeja o esta función ecológica es la de la polinización. Y estos son los insectos encargados de transportar el polen desde los órganos florales masculinos hacia los órganos florales femeninos. Esto es para generar o para aumentar la población de los árboles que están inmersos en este proceso, ya que mediante esto, pues como ustedes saben, hacen una fecundación, salen semillas, luego las semillas se dispersan y generamos más masa arbórea o más individuos, o como lo que vendría siendo, aumentamos nuestra densidad. Ahora, siguiendo, podemos también ver que tienen la función de descomponedores y aquí los antrópodos juegan un papel importante en los procesos de la degradación de los restos de origen vegetal, como se puede apreciar en la imagen, y estos son los que nos ayudan a hacer una tierra un poquito más fértil, ya que nos ayudan a descomponer eh, lo que vendrían siendo los restos de origen vegetal. Esas yo creo que serían dos funciones benéficas o esos serían dos insectos benéficos. A un lado podemos ver o comenzar a hablar de los insectos que sí tienen una función ecológica, pero tienen una función ecológica dañina o una función ecológica perjudicial. Los descortezadores, por ejemplo, se alimentan directamente del floema de los árboles, además de perforar la corteza y también cultivan hongos ambriosales. Ustedes saben que cuando un árbol comienza a ser afectado en su fisionomía, lógicamente el árbol presenta eh, a manera de defensa o de supervivencia, comienza a presentar ciertas características. Una de estas características, por ejemplo, cuando un descortezador lo ataca, es que el árbol comienza, para el caso de las coníferas, comienza a segregar lo que vendrían siendo una resina. Esto con el fin de expulsar a todos aquellos individuos que quieren introducirse a su organismo interno. Por lo tanto, estos descortezadores suelen atacar de manera directa a los árboles.
Ahora sí me gustaría especificar que existen varios tipos de descortezadores. Hay insectos que atacan directamente al árbol descortezándolo cuando el árbol está en pie, cuando el árbol está vivo. Y también existe otro tipo de plaga o de insectos que ataca ya al árbol una vez que ya fue derribado y una vez que ya fue dimensionado o que ya se hizo en pequeñas partes, denominadas trozas, en el argot forestal. Eso es por una parte. Eh, También podemos ver que existen los insectos de tipo defoliadores. Dice que estos son insectos que se alimentan de las partes más suaves de las hojas de los árboles, dejando solo las venas o las partes más duras. Y estos también afectan de manera perjudicial al árbol, ya que, como ustedes saben, la manera en que los árboles o las plantas, más bien, producen su propio alimento, porque son autótrofos, esto es mediante los minerales que captan en los suelos y también del agua que recogen mediante las raíces, pero a esto se aúna el proceso de la fotosíntesis. Y dentro del proceso de la fotosíntesis recordamos que el árbol procesa toda esa energía que el sol irradia sobre las hojas de los árboles. Si el árbol no tiene hojas, pues lógico, o si tiene una menor cantidad de hojas, pues lógicamente no tiene la suficiente comida o no produce los suficientes nutrientes para tener una secuencia de crecimiento aún mayor o para mantener la misma que ha mantenido. Por eso los defoliadores, como puede ser la hormiga o lo que vendría siendo, le conoce como la ata, eh, es muy perjudicial. Generalmente, para el caso de la hormiga, solamente es relativamente peligrosa en las plantaciones forestales comerciales a edades tempranas. ¿Qué quiero decir con esto? Que suele afectar más a los árboles pequeños. Estoy hablando de árboles que tienen una edad de tal vez desde que los plantan o que los establecen hasta unos 8 o 9 meses, porque a partir de eso los árboles comienzan cada vez a presentar mayores dimensiones, más hojas y por lo tanto se le dificulta también a las mismas hormigas pues obtener toda esa o defoliarlas por completo. Bueno, siguiendo adelante y como último, una retroalimentación, un pequeño feedback, vimos que hay insectos forestales. Existen insectos benéficos y para leer una pequeña introducción, los insectos beneficiosos son aquellos que se alimentan de las plagas, las cuales se alimentan de las plagas. Miren, sé que este punto no lo toqué anteriormente, pero porque quería llegar hasta el final. Los insectos beneficiosos pueden ser como las abejas, que nos ayudan a polinizar, como pueden ser también los artrópodos que nos ayudan a hacer una degradación de los restos de origen vegetal, pero también y sobre todo, bueno, pero también dentro de las plantaciones forestales, la manera en que nosotros utilizamos a los insectos puede ser que por medio de un control biológico, como lo platicamos en las clases pasadas, eh, cuando una plaga ya se sale de control y está, pues, se reproduce exponencialmente o se reproduce de una manera muy agresiva, nosotros lo que hacemos es que buscamos un insecto que pueda, que sea el depredador de esa plaga que a nosotros nos está afectando. Y así es como llegamos a esta definición o esta conclusión, que los insectos beneficiosos son aquellos que se alimentan de los insectos que son una plaga, que se alimentan de los insectos plaga, los cuales se alimentan de las plantas. Y los insectos perjudiciales son aquellos que se alimentan directamente de la planta o un árbol, causándole un daño de tipo mortal o irreparable en la fisionomía del mismo.
Estos son los conceptos que yo quiero que ustedes pongan mucha atención. Bueno, sin más por el momento, me despido. Yo soy el ingeniero Jesús Prados del Instituto Nacional de México, Campus Las Chuapas. Cualquier duda, cualquier situación, estoy en la mejor disposición de atenderlos. Que tengan un excelente día.